Buenos días, tengan estimadas y estimados estudiantes del curso de Metodología de Análisis Político Internacional de la carrera de Relaciones Internacionales. Vamos a empezar el día de hoy con esta clase virtual, con este video que les voy a estar subiendo al canal de YouTube, donde ustedes van a poder entrar y ver el link que les estoy presentando. En esta clase vamos a hablar de un tema que había quedado pendiente, que ya es el último tema que vamos a estar trabajando en el semestre, que es sobre la prospectiva política y el análisis estratégico. Es un tema bastante denso, amplio, es muy poco el tiempo que tenemos para tratarlo, pero va a servir esta semana y la siguiente para hacerlo. Y al final de este video también ustedes van a encontrar una serie de instrucciones para realizar una hoja de trabajo que vamos a hacerla desde una perspectiva un poco diferente a las hojas de trabajo que hemos venido realizando en los últimos meses. En este caso, pues se está pidiendo una metodología diferente. Ya ustedes van a ver de qué trata. Entonces, para esto, hoy pues les he preparado una presentación sobre la perspectiva política que espero ustedes puedan después bajar del Classroom, que va a estar subida en esa plataforma para que la puedan seguir observando y estudiando y que les sirva también como un documento de apoyo para otro tipo de trabajos o de información que necesiten. Bueno, entonces, para compartirles esta presentación, ¿verdad? Es una presentación bastante sencilla, la he tratado de hacer lo más didáctico posible para que ustedes puedan apreciarla. Y es esto, ¿verdad? La construcción de escenarios y perspectiva política. Muchas veces cuando uno le dicen, bueno, vamos a construir un escenario, se pregunta de qué trata todo esto, ¿no? No tiene mucho sentido hasta que ya se lo empiezan a explicar y también empiezan a explicar el sentido de la perspectiva política. Pues bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Bueno, para resumir un poco qué es lo que hemos venido viendo en el curso. Primero vimos varias metodologías de análisis que espero que ustedes tengan en mente. Vamos a trabajarlas ya cerca del examen final que va a ser creo que a mediados de mayo con una hoja de trabajo sencilla para que ustedes recuerden de qué fue lo que trabajamos. Primero tenemos el análisis de coyuntura, ¿no? Que eran los fenómenos de corto aliento, situaciones que se suscitan intempestivamente en un momento y que después ya se difuminan, que hay que analizarlas de una perspectiva coyuntural. El análisis FODA y CAME, que es algo que trabajamos también extensamente con varios de los personajes que hemos venido viendo. El análisis de imagen y el discurso no verbal, que es algo que al final no pasamos al análisis del discurso verbal, pues es un campo muy amplio. Y por último, la matriz analítica, que fue lo que vimos en el último examen parcial, que ya ustedes tendrán las notas de sus exámenes, donde iban haciendo una matriz analítica de cada uno de los personajes. Y pues iban más o menos proyectando cuál era su ideología, su contexto, sus motivaciones y todo eso, ¿no? Bueno, ahora la pregunta con la que empezamos la presentación de hoy, ¿verdad? ¿Es posible conocer el futuro? Por lo regular se piensa que buscar explicar el futuro es algo que solo hacen personas no científicas o metafísicas, ¿no? Que es algo que va más allá de la perspectiva humana, es decir, es algo que no tiene mucho sentido científico. Sin embargo, hay en el análisis estratégico y en la ciencia política y en el análisis internacional una rama que es la rama de la perspectiva política. Prospectar, ¿qué significa? Prospectar significa tratar de ver el futuro, tratar de predecir el futuro. No el futuro como profecía, sino el futuro como lo que está por venir y lo que podemos nosotros ir construyendo y para lo que nosotros estamos actuando. Es una actividad humana. Recuerden ustedes que una de las características de nosotros como humanos es que tenemos la capacidad de ver al pasado, proyectarnos en el presente y después ver hacia el futuro. Es decir, es una posibilidad que tenemos y que nos pone por encima de otras especies, ¿no? El hecho de poder proyectar algo hacia lo que viene y construirlo de alguna manera, o por lo menos lograr algún objetivo. Es una de nuestras características humanas. Bueno, ¿y qué sentido tiene especular acerca del futuro? Em, por acá es donde vemos de dónde se hereda esto, ¿no? Entonces acá vemos una figura de una caricatura de un militar, ¿verdad? Con una corbata, que lo que nos está diciendo es que el análisis estratégico y la inteligencia y la perspectiva política son heredadas del pensamiento militar. Imagino que ustedes ya habrán visto que a veces en los anaqueles de los supermercados venden libros que dicen el arte de la guerra adaptada a la realidad cotidiana o 100 pensamientos de la guerra o pensamiento militar aplicados a la vida cotidiana o a los negocios.
Y de hecho eso es la perspectiva, es un préstamo que se ha hecho del ámbito militar y de la seguridad estratégica, seguridad del Estado. Es un préstamo que se ha hecho para las empresas, instituciones, personajes, asesores políticos, estudiantes, universidades, ¿verdad? Se trata de utilizar las herramientas que se utilizan regularmente en las tácticas militares para aplicarlas a la vida cotidiana y para tomar decisiones y para prospectar futuros. Obviamente nosotros no estamos pensando en aniquilar a un adversario, ¿no? Ni destruir, ni pasar más allá de, de la vida de alguien, sino que lo que estamos haciendo es tratando de construir escenarios de lo que está por venir y como analistas, que también nuestro papel es bastante particular, analistas internacionales, lo que tratamos de hacer es predecir más o menos qué es lo que puede suceder y actuar de manera política o de manera económica o de manera social para ir movilizando o construyendo otro tipo de realidades. Las visiones de futuro se han desarrollado en muchos campos, ¿no? Entonces, por acá estamos, el campo donde más se ha desarrollado es en todo lo cibernético, ¿verdad? Se predicen las tendencias en Internet, en las páginas, en las redes sociales. Por otro lado, también hay algunas movilizaciones sociales que utilizan esto, por ejemplo, el género, ¿no? Entonces, acá vemos que hay 25, el top de las 25 mujeres futuristas, es decir, mujeres que están proponiendo desde su perspectiva de género qué es lo que va a pasar en el futuro. Recuerden ustedes que si el pasado y la memoria están en disputa, el presente también está en disputa, el futuro también está en disputa. Es decir, nos da poder el hecho de poder predecir qué es lo que está por venir. Hay algunas revistas incluso especializadas como esta que se llama El Futurista, que habla sobre temas de todo tipo, específicamente de educación, de tecnología, de política, de salud. Están todo el tiempo tratando de construir estas visiones a futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar después de la pandemia? Son algunas preguntas que se están haciendo muchos de los futuristas, de estos futurólogos, que no son personas que adivinen el futuro, sino que están construyéndolo a partir de datos científicos y de opiniones de expertos y de expertas. Y por acá vemos este experto chino, ¿verdad?, que habla sobre el futuro de las políticas. Muchos se preguntan si es algo que solo se ve en la escuela sajona, digamos, si solo países como Inglaterra o Estados Unidos o en Occidente están tratando de ver el futuro. Y no es tan así, también hay algunos países como México, por ejemplo, Brasil, Argentina, la mayoría de países que se posicionan estratégicamente tienen también escuelas de análisis estratégico bastante amplias. En el estado de Guatemala, quien hace este tipo de análisis, pues son los famosos tanques de pensamiento, ¿no? Los think tanks que se mencionan mucho a diario, pero regularmente no están produciendo este futuro y si lo producen no lo hacen para el consumo general, sino que es para un consumo propio y tomar decisiones propias. Ahí encontramos, por ejemplo, la Oficina de Análisis Estratégico del Estado o de Secretaría de Inteligencia del Estado, que tienen mucho que ver también con el pensamiento militar, pero esto no tiene tanto que ver con lo militar, lo que van a hacer ustedes, sino que es algo más desde una perspectiva civil. Y se espera que en lugares como la Escuela de Ciencia Política y ustedes que tienen esa posibilidad de tener una carrera especializada en el análisis vayan revisando ese tipo de metodologías. Bueno, existen muchos métodos para ver el futuro, para tratar de ver el futuro. El más complejo es, bueno, hay muchísimos, pero hay uno que se llama el análisis Delphi. El análisis Delphi hace referencia al oráculo de Delfos, que era donde todo el mundo iba a preguntar qué era lo que estaba por venir. Era parte del pensamiento greco-romano que nos han heredado de esta cultura occidental en la que vivimos, pues hace ver esta posibilidad del futuro siempre ha sido, por así decirlo, la panacea, ¿verdad?, de la humanidad. Es eh, esa alquimia que todos quisieran alcanzar, es decir, conocer qué es lo que va a pasar, saber qué es lo que va a pasar, poder predecirlo, tener esa posibilidad de ver el futuro como, una hoja, ¿no? Como una bitácora, algo que sabemos que va a pasar. Pues este análisis Delphi es un análisis diseñado en las universidades sajonas, que lo que hace es recurrir a una metodología donde se plantean entrevistas a cierto número de expertos y en cierta periodicidad para después estar creando un futuro y diseñando y pensando un futuro. En algunos países como en Ecuador, por ejemplo, en el periodo del presidente Correa se creó algo que era la ciudad de pensamiento, creo que se llamaba, era una ciudad donde aparte de toda la tecnología y todo el desarrollo económico, administrativo,
también estaban planteando la idea de tener un grupo de personas que veían el futuro, es decir, que se dedicaban a especular acerca del futuro y estaban construyendo estas visiones y esta información, esta inteligencia utilizable por parte de los gobiernos, por parte de los grupos de poder. Quien tenga la información, que tenga la inteligencia y que tenga la posibilidad de estar especulando hacia el futuro va a tener el poder. Es algo que tenemos que tener bien claro. Pero en este caso, la metodología que les estoy planteando a ustedes es mucho más sencilla. No es un análisis Delphi, sino que es una metodología, por así decirlo, más especulativa, pero más sencilla, más rápida de usar y que también espero que sea más rápida de aprender para ustedes, ¿no? Y que puedan analizarla y utilizarla en el trabajo que les vamos a pedir en la hoja a continuación. Pero bueno, ¿de qué trata esta metodología? Primero hay que definir algunos pasos, ¿no? Primero, tenemos que hablar de temporalidad. Es decir, nosotros vamos a construir escenarios a futuro, tenemos que plantearnos en cuánto tiempo van a realizarse o vamos a estarlos realizando. El análisis estratégico regularmente, desde la perspectiva del Estado, de los grupos de poder, se plantea siempre en términos de 5 años. Pero nosotros lo podemos hacer de otra manera, podemos decir una temporalidad más corta, por ejemplo 6 meses, por ejemplo un año, por ejemplo una semana, hay personas que se plantean así, depende de qué tan eh, rápido se va a manifestar el escenario o se podrían manifestar los escenarios que estamos planteando. Otra cosa que tenemos que definir es a quién le vamos a construir el escenario. Si es a nosotros, digamos con alguna situación muy particular, si es alguna institución, si es alguna persona. Por lo regular, nosotros como analistas internacionales lo hacemos sobre personajes, instituciones o movimientos sociales, ¿verdad? O estados, por ejemplo. ¿En qué campo se van a desarrollar los escenarios? Es decir, si va a ser en económico, lo social, lo cultural, lo político, lo ideológico, que es algo que venimos discutiendo mucho desde la anterior clase, ¿verdad? ¿Y con qué recursos cuenta la institución para construir este escenario, que es el escenario futurible? Ya van a ver ustedes de qué trata esto del escenario futuro. ¿Y qué recursos? Por ejemplo, alguien dice, yo quiero construir un escenario donde quiero llegar a ser presidente de Guatemala. ¿Cuento con los recursos para hacerlo? ¿Cuento con la publicidad? ¿Cuento con las finanzas para hacerlo? ¿Cuento con la gente, con la capacidad humana, económica y física para hacerlo? Son algunas dudas que las personas se tienen que responder antes de empezar a construirse un escenario. Bueno, ¿tienen esto para poderlo hacer? Bueno, ya que pasamos a esta parte, entonces aquí viene lo del escenario. Yo quisiera que ustedes le pusieran bastante atención a esto porque es la parte donde se empieza a especular de una manera bastante profusa. Entonces, primero se define quién es el sujeto. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? ¿En qué campo se va a desarrollar? Si es en lo político, económico, social, cultural. A veces hay personas que se desarrollan en campo político, económico, social, incluso hasta cultural. Otros son artísticos, otros son en el campo de la educación, académico o diferentes campos, ¿no? La temporalidad, que vamos a poner acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura esto? Por ejemplo, digamos 6 meses, 5 meses, un año, 5 años, 50 años, 10 años. Los grandes analistas como Immanuel Wallenstein, por ejemplo, planteaban los grandes ciclos del capitalismo. Entonces hablaban en términos de siglos, hablaban en términos de 50 años, de 40 años. Y muchas de sus predicciones pues, se están haciendo realidad ahora en este contexto, ¿no? Pero nosotros no vamos a ir tan amplio, ¿no? Lo que queremos es tener una herramienta de análisis rápida. Entonces acá se plantean los 5 escenarios. Este es un escenario utópico. Espero que ustedes sepan qué es lo utópico, no es lo soñado, lo que ojalá pasara, algo que es muy poco probable que pase. Entonces, por acá les pongo una explicación. No es lo mejor que podría pasar. Es poco probable que pase. Incluye hechos inesperados, fuera de lugar, impensables. Es decir, tan buenos que son impensables. Aquí es donde se ven cosas que a veces muchos dicen, no, esto no es posible que suceda o es imposible que suceda, pero el destino nos sorprende con alguna situación sumamente afortunada, ¿no? El positivo, ¿no? Que son cosas positivas que contribuyen a alcanzar el objetivo trazado, que es muchas veces lo que esperamos que pasen y son aquellas coincidencias buenas, ¿verdad? Lo que sucede, está bien, ¿no? Que haya pasado y que al final nos va ayudando a que pase una u otra cosa. El escenario futurible, que es el escenario que tenemos que construir, es decir, este escenario es para el que tenemos que plantear estrategias. Para ponerles un ejemplo, ¿no? Yo quiero, digamos que soy un diputado, que estoy planteando una iniciativa de ley.
Y quiero que esta iniciativa de ley ayude a las personas que están en situación de discapacidad enfrentando la crisis del COVID-19. ¿Qué voy a hacer entonces yo para que esta ley pase y para que sea aceptada? Estratégicamente tengo que empezar a hacer lobby con los demás diputados. En segundo lugar, tengo que ir a buscar a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad para que se apropien de este instrumento. En tercer lugar, tengo que ponerle una temporalidad a todo esto que va a ir pasando. Es decir, también qué va a ir sucediendo con la pandemia. Resulta que la pandemia al final afecta de una manera muy marginal a las personas con discapacidad. Entonces la ley no va a tener mucho sentido. Es decir, tengo que estar haciendo ese monitoreo constante. Pero ¿cuáles son mis acciones? Pues mis acciones van a ir en esas líneas. La primera, hacer lobby en el Congreso. En segundo lugar, vincular a las instituciones para que se apropien de esta ley y vayan a demandarla al Congreso. Y en tercer lugar, estar monitoreando constantemente lo que está pasando para ir viendo si es funcional o no. Puede ser que al final la ley que yo esté planteando la plantee otro diputado o que no tenga ningún sentido, porque todo se moviliza hacia otro lado. Entonces son cosas que hay que ir pensando. Es decir, ese es el escenario futurible, es lo que yo voy a ir construyendo, lo que yo puedo hacer. En este caso, ustedes como analistas, pues también pueden sugerir, ¿verdad? Que esto es lo que tendría que hacer, esto es lo que tendría que suceder, y de esta manera es como se va construyendo este escenario. Después ya vienen los escenarios que esperamos que no se den, pero que se dan, ¿verdad? Que es el escenario negativo, que es una versión del positivo, pero negativo. ¿Qué significa esto? Que empiezan a pasar cosas que no deberían pasar, empiezan a surgir obstáculos. Aquí la clave para construir un escenario negativo es en ser capaces de ver todas las posibilidades y las negaciones que se van a venir dando. Yo sé que ustedes conocen o de repente ustedes son esta persona que siempre está pensando en las cosas malas que podrían pasar, que no lo hacen para construirlo y para tener esa visión fatalista, sino que lo hacen porque quieren estar prevenidos para lo que pueda venir. Es decir, puede pasar esto, puede pasar aquello. Es necesario siempre pensar también en lo que podría ser negativo. En este caso, se construye un escenario negativo, es decir, en ese tiempo va a suceder esto o aquello que es algo que no debería pasar. En el caso, por ejemplo, siempre del diputado, podríamos pensar en un escenario negativo, la imposibilidad de reunirse a discutir en el Congreso, que otras personas le hayan robado la iniciativa, que las personas con discapacidad no lo rechacen porque hay alguien que está haciendo un lobby negativo en contra de este diputado, que los medios de comunicación empiecen a cuestionar sus actividades, que se vea envuelto en algún escándalo que le impide poder tener esa exposición pública positiva. Todas este tipo de cosas, ¿no? Es un escenario negativo. También tiene que ir desarrollado, como habíamos dicho, en todos esas posibilidades. Construir un escenario es algo bastante amplio y entre más se construya un escenario y entre más se vaya incorporando más información, va a ser más preciso, porque va a haber más posibilidades de explicar más cosas. Pero ustedes, en este caso, como analistas internacionales, necesitan construir sus escenarios de una manera no a la ligera, pero sí un poco más rápida, es decir, más resumida, más contenida. Y por último viene el escenario completamente contrario al utópico, que es el fatal. Acá pueden ver ustedes una imagen de un asteroide acercándose a la Tierra, ¿no? Era un poco lo que decían, qué va a suceder en el mes de abril o mayo, que decían, bueno, si está pasando todo lo malo, ¿qué podría ser lo peor? Entonces hablando de un cataclismo, ¿no? Entonces aquí está lo peor que podría pasar. Son circunstancias negativas inimaginadas, es decir, accidentes, desgracias, muertes, cataclismos, desastres, fenómenos naturales que rompen con todo, finales abruptos, golpes de Estado, revoluciones, todo este tipo de cosas que son completamente disruptivas y que rompen no solo con sus expectativas, sino con el sistema. Por ejemplo, una pandemia va en esa lógica, la muerte de la mitad de la población, desaparición de la humanidad, todo este tipo de cosas que son hasta cierto punto increíbles, pero que si nos posicionáramos en el momento actual también veríamos que son posibles, ¿no? Por ejemplo, acá se pueden ver los atentados terroristas, se pueden ver las situaciones de los magnicidios y todo este tipo de cosas que rompen con la lógica lineal democrática de los estados, pero que traen consecuencias sumamente negativas. Bueno, ya que tenemos estos escenarios, el utópico, positivo, futurible, negativo, fatal, y que sabemos que ojalá pudiéramos construir este futurible y que todo nos fuera positivo y hasta utópico, ojalá así se diera, y
evitar todo lo negativo y lo fatal ojalá nunca se manifestara, pues son escenarios que hay que pensar, ¿no? Que hay que pensar para cada uno de los. Ahora, para ponerles un ejemplo, de una manera de ejemplo, la construcción de unos escenarios para Daniel Ortega. Ustedes saben quién es Daniel Ortega, es el presidente de Nicaragua, que hasta hace poco reapareció porque todos suponían que había fallecido, ¿no? Que había sido presa de un escenario fatal o negativo, que había habido un magnicidio o que cualquier otra cosa había sucedido. Se especulaba bastante, pero al final se vio que fue más una estrategia de él para eh, posicionarse en los medios y en la agenda internacional. ¿En qué campo se le va a desarrollar a él los escenarios? En lo político, obviamente, en lo económico y en lo social. ¿Cómo podría ser un escenario utópico para Daniel Ortega y su situación en la crisis del COVID-19? Ustedes han visto cómo está actuando él. Entonces, un escenario utópico sería, por ejemplo, que los médicos cubanos descubrieran, los cubanos son los aliados de Nicaragua y de Venezuela en los últimos años, ¿verdad? Es parte del socialismo del siglo XXI. Médicos cubanos descubren la vacuna del COVID-19 en el mes de mayo, es decir, que lo hacen mucho antes de lo que todos los demás, incluso Bill Gates, están vaticinando. Inmunizan a todos los países aliados, es decir, dejan de producir ese interferón B, que es la medicina que estaban dando para fortalecer las defensas, y lanzan esta vacuna que es efectiva y que la distribuyen entre todos los países aliados. La economía nicaragüense crece un 13%, ¿verdad? Crecer un 6% sería algo inimaginado ahora para los países, pero crecer un 13% sería algo utópico, ¿verdad? Por no haber ido a la cuarentena y seguir activos. O sea, su decisión esta de no salir, de continuar como que nada pasa y que Dios los va a curar, pues al final resultó positiva. El pueblo nicaragüense pide que él continúe en el poder y la oposición pierde sentido. Es decir, la oposición a Ortega, que está señalando que está actuando de manera eh, irracional frente al COVID-19, al final desaparece porque todo lo que él decía era cierto. Es un escenario utópico. Ojalá sucediera para la mayoría de países. Después pasamos al escenario positivo, ¿no? El número de infecciones crece día a día, pero el gobierno logra controlar exitosamente un 80% de la enfermedad. Eso ya es mucho, ¿no? 80% es casi que toda la enfermedad. El sistema de salud en el pico más alto se ve amenazado, pero no colapsa totalmente. Es decir, Nicaragua, a pesar de ser un país del tercer mundo, como Guatemala o como El Salvador o como Honduras, no colapsa totalmente. No tiene la crisis de respiradores que incluso los costarricenses ahora, a pesar de ser un poco más adelantados de los demás países de Centroamérica, están padeciendo. No tienen el suficiente número de respiradores para una crisis del COVID-19 muy severa. Pero suponiendo un escenario positivo para Daniel Ortega, pues no se va a ver amenazado totalmente. Y la otra cuestión es la economía del país continúa funcionando, aunque el crecimiento es un poco menos de lo esperado. Es decir, no es 13%, tampoco el 6%, quizá un 2% sería algo glorioso para Nicaragua con las decisiones que están tomando. Y empiezan a recuperarse. Ahora viene el escenario futurible, es decir, lo que él tendría que construir. O sea, acá están, esto tiene que ir más que todo como en serie, de una manera de instrucción, ¿no? Bueno, a pesar de no llamar a la cuarentena ni medidas restrictivas, se desarrolla una campaña de prevención amplia y eficaz en todo el país. Se distribuyen mascarillas y se equipa a todos los hospitales en espera de un repunte de la enfermedad. Las empresas siguen funcionando extremando precauciones, es decir, las precauciones no solo del alcohol ni la mascarilla, sino manteniendo la distancia, tratando de hacer horarios escalonados y de, de no contagiar a la mayoría de personas. Una persona que se contagia en una empresa contagia a todos. Se hace entrega de un bono por enfermedad listo para cubrir necesidades básicas y el gobierno del país entra en alerta total. Este escenario futurible es más o menos todas las mismas acciones que están construyendo los países en Centroamérica, que hasta ahora es lo que están tratando de hacer. ¿Y por qué sería lo ideal para Daniel Ortega? Pues ojalá que lo esté haciendo porque es lo que le va a llevar a tener una repercusión de menos negativa para el país con el COVID-19. Bueno, el escenario negativo para él, pues sería, a pesar de la campaña de comunicación, la enfermedad avanza y surgen cientos de casos sin diagnosticar. Se empiezan a recibir reportes de personas muertas por neumonía típica, que es esta enfermedad que ya está todo el mundo dudando acerca de ella, porque hay muchos casos de neumonía típica en Nicaragua, en México también, en Guatemala, pues el presidente decía que no, pero muchos temen que sí. La economía se estanca, no hay crecimiento y se empieza a dudar de las decisiones del Ejecutivo.
Y la gente desobedece previniendo por su cuenta. Muchas empresas cierran, pues no hay personal. Ahora ya la gente está con el temor a lo que puede suceder. Es decir, si van a morir, ¿para qué van a ir a trabajar? Entonces, esto va a llevar a un potencial colapso de la economía y de la producción, que quizás se va a estar viendo a finales de este año. Y es el escenario fatal, que es, ojalá que no suceda, pero hay que tenerlo en mente. El número de muertes se eleva de forma exponencial, llegando a trasladar el epicentro del COVID-19 de Estados Unidos a Nicaragua. El escenario que se está manifestando ahora en Estados Unidos es el escenario fatal, ¿verdad? Aunque Donald Trump lo niegue, es el escenario fatal. ¿Por qué? Porque ya se trasladó el epicentro de China para allá. Ya están llegando al 500.000 de infectados y están ya hablando de casi 40.000 muertos. Entonces, si se trasladara esto de Estados Unidos a Nicaragua, sería gravísimo. Ya todos los países vecinos se ven afectados y cierran las fronteras a los nicaragüenses. En medio de esta crisis humanitaria, todo el país carece de insumos para sobrevivir y muere la mitad de la población. La temporada de huracanes inicia y destruye toda la costa pacífica y el país se va a la ruina total. Nicaragua, al igual que Guatemala, ha vivido en una situación bastante compleja a partir de los fenómenos naturales. Uno de estos fue el terremoto que ellos vivieron, no sé si fue en 1979 o 1975, antes, un año antes, o no sé si años después de Guatemala, y el país no se terminaba de levantar, pues también en ese momento la guerra se intensifica y pasa en guerra todo 1980 hasta 1990, una guerra contra Estados Unidos. El país no se ha recuperado muy rápido de todas estas situaciones fatales y ahora están enfrentando también esta otra situación fatal. Entonces habrá que preguntarse qué tan lejos de que este escenario fatal están, que se concrete y que llegue a ser realidad en Nicaragua, ¿no? Pero, vamos, estas son las opciones. Como ustedes se pudieron dar cuenta, cada uno de los escenarios está construido en estas líneas, en lo político, en lo económico y lo social. Entonces yo espero que ustedes puedan construir escenarios así para los personajes que se les van a pedir en la hoja de trabajo a continuación. Y ya saben que estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden hacerla en el Classroom o pueden hacérmela directamente a mí en las redes sociales o en el correo electrónico o de cualquier manera, ¿no? La idea es que ustedes estén informados y si no tienen la oportunidad de estar en las redes sociales, pues pueden hacerlo por el WhatsApp, que ya les di mi número de WhatsApp para que escriban. Yo sé que algunas empresas lo tienen gratuito y pues la idea es que ustedes no se vean tampoco comprometidos en su economía de una manera muy fatal, ¿verdad? Sino que logren salir adelante. Bueno, aquí está la hoja de trabajo virtual. Esta hoja de trabajo va a valer 15 puntos. La idea es que cada uno de los casos que ustedes van a discutir van a valer 3 puntos, ¿verdad? Entonces ahora viene cuál es la metodología. Primero, formen grupos de 5 personas. No más de 5 personas porque si no, no da el número de escenarios que tenemos que diseñar. Si se dieron cuenta, son 5 escenarios. Entonces, por favor, que sean solo de 5 personas. Pueden ser de menos personas, pero no más de 5, porque si no, la dinámica no tiene sentido. Bueno, cada persona deberá responder construyendo un escenario diferente de los 5 personajes que se presentan. Van a ver ustedes los personajes que se presentan a continuación y cada uno de ustedes le tiene que construir un escenario, en un caso a uno el utópico, al otro el positivo, al otro el futurible, al otro el negativo y al otro el fatal, ¿verdad? Esos 5 escenarios tienen que construírselos para irlos expresando de cada uno de los personajes. Ya van a ver cómo, ¿verdad? Para responder, la persona se grabará en video respondiendo en un tiempo no mayor de 3 minutos por cada participación. Es decir, tiene que construir esos 5 escenarios en 3 minutos, lo máximo. Para hacerlo deberá decir su nombre, leer el escenario que construye y sobre el personaje que lo hace. Es decir, alguien dice, yo voy a construir el escenario utópico de tal personaje y lo construye. Después voy a construir el escenario positivo de tal personaje y lo construye. Así. Lo hace 5 veces durante 3 minutos. Una persona del grupo recopilará cada uno de los videos cortos. Posteriormente los subirá a un canal de YouTube o de Facebook. Si no pasa de los 30 megas, puede subirlo a Classroom, es decir, al programa donde tenemos esa plataforma, ¿verdad? Pueden hacerlo así. Ahora,
Esta pregunta es algo muy importante, ¿verdad? El grupo decidirá si quieren hacer público el video final grupal o individual de su trabajo. Es decir, esto no lo voy a hacer público. Yo voy a recibir los trabajos, los voy a ver, los voy a calificar y les voy a dar su nota, como lo hemos venido haciendo. Es decir, les envío un mensaje con su nota de zona o su zona parcial, digamos, en este momento. Pero si ustedes quieren que la comunidad amplia de la universidad o del mundo conozca cuáles son sus opiniones o sus respuestas o sus escenarios y quieren que se dé a conocer, pues están en la total libertad de hacerlo. Pero si lo deciden ustedes en el grupo, de repente alguien dice, yo no quiero salir y que todo el mundo vea qué es lo que digo, cómo hablo, o no me interesa que me conozcan, pues está bien, es cosa de cada quien. Y alguien dirá, pues yo solo voy a subir mi video, ¿no? Es mi video individual con mis apreciaciones, porque quiero ya empezar a perfilarme como analista político internacional, pues puede hacerlo con total libertad, ¿verdad? Pero yo no, personalmente no lo voy a hacer público porque es parte de su producción y de su trabajo y de su privacidad. Ustedes sabrán si lo amplían o no. Ahora, el link o el video final se debe subir como fecha límite el día martes 28 de abril de 2020 a las 24 horas, es decir, a medianoche, es el límite. Si lo pueden hacer antes, genial. Si lo pueden terminar el fin de semana que viene y lo suben, excelente. Yo lo empiezo a ver y empiezo a calificar. Y si lo pueden hacer hasta ese día, esa hora, pues háganlo. Lo único es que yo les voy a confirmar de recibido y de ver su documento hasta el siguiente día, como ha sucedido en las últimas ocasiones, ¿verdad? Entonces, ahora algo por acá. Si alguien no puede grabar un video o tiene problemas para enviarlo, puede hacerlo con un audio que será adjuntado al video con una fotografía de la persona. Por ejemplo, alguien que dice, mire, yo no tengo un plan de internet tan amplio, no puedo estar mandando videos, puede enviar un audio en WhatsApp, como es lo que hace regularmente, sube una fotografía de la persona para reconocer quién es, sigue todas las instrucciones que están por acá, ¿verdad? De leer su nombre, dar la respuesta y el escenario a cada uno de los personajes, y posteriormente puede adjuntarlo al video final. No se puede enviar solo un audio independiente o un video independiente que alguien me dice, mire, yo no puedo trabajar con un grupo. En este caso, yo voy a movilizarlos a que se comuniquen entre ustedes. Creo que han tenido una comunicación fluida en este tiempo y que por favor estén en comunicación y envíen videos grupales. Bueno, ¿cuáles son los personajes? Acá pueden verlo, ¿no? Personajes para la hoja de trabajo. Está Donald Trump, que obviamente tienen que trabajarlo. Alejandro Yamatei, espero que lo puedan trabajar. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano. Nayib Bukele, el presidente salvadoreño. Y Sebastián Piñera, que es el presidente chileno, ¿verdad? Entonces son 5 personajes, a cada uno hay que construirle 5 escenarios. Y cada uno de ustedes en el grupo de 5 le va a construir un escenario a cada uno de ellos. Por ejemplo, a alguien le va a tocar construir el escenario utópico a Donald Trump, el positivo a Alejandro Yamatei, el futurible a Lenín Moreno, el negativo a Nayib Bukele y el fatal a Sebastián Piñera. O puede ser en otro orden, pero esa va a ser la lógica. Y lo tiene que hacer en 3 minutos, en un video o en un audio, y después tiene que reunirlos con los videos de todos los demás. Al final, cada uno de los videos va a durar 15 minutos aproximadamente, si todo el mundo toma todo el tiempo para hacerlo. Y eso va a ser el trabajo que van a tener que realizar. Pues bueno, entonces aquí vamos terminando con esta clase de hoy. Después va a haber otro video donde vamos a seguir trabajando lo de los escenarios con otras personas, ¿verdad? Para que ustedes también vayan viendo cómo lo pueden ir haciendo, cómo pueden ir especulando sobre el futuro. Yo espero realmente que esta situación de la pandemia pues nos dé espacio para por lo menos terminar virtualmente este semestre, que es una de las instrucciones que hemos recibido por parte de las autoridades de la Escuela de Ciencia Política. Tenemos que terminarlo virtualmente y después, dependiendo de cómo se va desarrollando y el escenario que surja, que puede ser, si fuese ya un escenario utópico, es que ojalá Guatemala en realidad logre tener ese primer lugar a nivel mundial y derrotar al COVID-19 y que todos volvamos a la normalidad ahí por el mes de junio, sería algo espectacular y que podríamos regresar sin temor a contagiarnos. Aunque lo que más perfila es un escenario futurible, que el gobierno está haciendo quizá lo posible para poder solucionar esta problemática y estamos cerca de un escenario entre negativo y positivo que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Entonces, mientras eso se manifieste y termine de darse, pues yo voy a continuar dándole a ustedes sus clases y enviándoles estos documentos para que puedan seguir viéndolos
en el canal de YouTube, en Internet. Y pues bueno, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario o algo, yo estoy pues ahí abierto a responderles en las redes sociales o como les había comentado en el WhatsApp. Y espero que puedan entrar al Classroom para estar siempre al día de todo lo que vamos viendo. Esta presentación se las voy a subir al Classroom para que ustedes la tengan también con ustedes. Y voy a publicarles el video en YouTube para que puedan estar viéndolo en el link. Pues bueno, es un gusto y pasen un feliz día.